Muchas gracias. Es nuestro orgullo que está con nosotros, señor Uriel Moros, secretario de Migración, doña Emma Moraleda, al presidente de Diputación, y a veces me fallo para Cooperación y Ciudadanía, digo bien. Y José María Sala, bueno, no cuentamos José María Sala porque es pakistaní ahora. Y siempre está con nosotros. Y señor Daniel de Torres también acompaña con nosotros, comisionado de Migración para la alcaldía. Me dicen que el tiempo es muy corto y va corriendo, pero primero de todo quería agradecer las entidades que me han colaborado, pero de todo voy a invitar a doña Uma que suba al escenario. Mariche. Después, señor Muhammad Iqbal, que está como la entidad colaboradora que ha trabajado mucho, y también señor Hafez Abdul Razak. Hoy, el acto de hoy y toda la colaboración que tenemos hoy es las personas que ha estado con nosotros, y un aplauso muy fuerte para esta gente. Gràcies. Benvingut i benvinguda. Tenemos sorpresa de contar con subdelegada de gobierno, señora Montserrat García, Jorda Altania. Aplausos fuertes. Señor Jordi Eneu, alcalde de Barcelona, una vegada més. Santa Coloma també està present. L'alcaldessa Núria Parlon. Aplausos, sisplau. La representació Ajuntament de Badalona i Ajuntament de Hospitalet. Agència de Cooperació Internacional, estimats amics i amigues, diputats i diputades, benvinguts tots i totes. आप सब आवाम तक तशरीफ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया, तशक्कुर, शुक्रान, वेलकम, मरहबा बिकुम. Y seguirá el llamado con aplausos al señor Ayado Sansayed, cónsul general hasta hoy, y al nuevo cónsul también, señor Raja, unos aplausos fuertes. Gracias por venir a esta sopa solidaria con las víctimas de las inundaciones del Pakistán. Decidem desde la nuestra asociación asesor que amb l'aportación de aquesta nit de cadascú de nosaltres puguem ayudar a salvar vidas humanas de la comunidad pakistanesa que ara mateix tant ens necessita. I ara disfrutem de sopar el que ens ofreixi aquesta nit tan important y especial. Gracias. Muchas gracias a venir. Hoy todas camareras son de ACEFO, chicas pakistanesas de ACEFO, y ya sabemos, habrá momentos de crisis. Si una persona trabaja, no llega al final de mes. Tenemos que intentar incorporar en la inserción laboral. Gracias. Las personas que ya son víctimas son 30 millones. Muchos países en el mundo no tienen población de 30 millones. Y son más de 10 millones de niños afectados entre estas personas que hasta ya hace poco. Estamos muy agradecidos a todas las autoridades de corazón que una vez más han puesto este sello de firmeza de que están ante todo con la humanidad.
por qué no la comunidad pakistaní en Cataluña y España ya forma parte de este país, de esta ciudad, de esta nación, y esta es la muestra de todas las entidades desde el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Badalona, Ayuntamiento de Ciudadela, Ayuntamiento de Cornellà, diputados, regidores y tantos hermanos y hermanas de entidades, ONG, aquellos que trabajamos día a día, ya es un gran apoyo que somos para ellos, que no nos olvidemos. Todas las empresas que han ayudado a una festival y pido disculpas que no puedo poner cuando estaban haciendo el cartel. Tiene la palabra. Señor Jordi, en nombre de la sociedad. Pues tengo que ir a una cena de un barrio de Ciutat Vella, de la Ribera. Pero antes de ir a esta fiesta mayor, yo quería pasar personalmente para expresar solo una idea. Y es que si el Pakistán sufreix, si Pakistán sufre, también sufre Barcelona. De manera que en aquesta nit jo vull expressar personalment, perquè a mi m'acompanyen la regidora Imma Moraleda i el comissionat d'immigració. I aquí hi ha molts representants d'entitats de barris de la ciutat de Barcelona. Esta mañana estaba en el barrio del Besós, un magnífico barrio de gente trabajadora de Barcelona. Y cuando estaba con ellos me han dicho: esta noche nos vamos a la cena de solidaridad con Pakistán. Son un gran representante de esta ciudad, como de Badalona, Hospitalet y Santa Coloma, de ciudades que quieren el Pakistán porque quieren a la comunidad pakistaní de nuestras ciudades, que ya son una parte íntima de nuestra ciudad. De manera que yo estoy aquí solo para expresar, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, si me permiten a nivel también personal, expresar la solidaridad en momentos muy difíciles de Barcelona, de Catalunya, cap al Pakistan. El 14 d'agost estàvem aquí celebrant la independència del Pakistan i era un dia d'alegria i vam dir: Barcelona està en las fiestas del Pakistan, porque vuestras fiestas son también nuestras fiestas. Hoy es una noche de solidaridad en un momento muy complicado del Pakistán, y la solidaridad se expresa siempre, pero especialmente en los momentos más difíciles. De manera que jo vull expressar que tot Barcelona està amb el Pakistan, perquè sentim el Pakistan a través de tota la gent que construeixen amb nosaltres la ciutat de Barcelona. De manera que vuestro sufrimiento es nuestro sufrimiento, vuestra esperanza es nuestra esperanza, vuestra alegría y sueños es nuestra alegría y nuestros sueños. Jo voldria també donar la benvinguda al cònsol del Pakistan, al nou cònsol. Dear Consul, welcome to this city. It's a city that loves very much Pakistan. I res més, jo els hi vull agrair moltíssim a tots els representants de totes les entitats, de tots els barris i de totes les ciutats d'aquesta gran àrea de Barcelona, un dels principals cors de Catalunya. Però avui s'expressa tot Catalunya aquí. Catalunya és un país solidari. Per tant, entre aquestes parets gòtiques de tants i tants segles s'expressa, com sempre, la millor Barcelona i la millor Catalunya. No els deixarem mai ni els oblidarem mai. Visca el Pakistan, visca Catalunya.
Gracias, Johnny. Bismillahirrahmanirrahim. Señor alcalde de Barcelona, señora alcaldesa de Santa Coloma, señora subdelegada, señor secretario de Delegación, diputadas, diputados, amigos, Assalamu alaikum, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo desde mi corazón su presencia hoy aquí en esta escena de solidaridad. Señor alcalde, decía que nuestros sueños son vosotros sueños, nuestras alegrías son vosotras, sufrimientos son mismo. Entonces quiero decir que tengo un sueño. Me voy a Pakistán con un sueño que cuando hacen rehabilitación en Pakistán para víctimas de inundación y ayudamiento de Barcelona tenga un proyecto en algún sitio en Pakistán que sea en nombre de ayudamiento de Barcelona. Y espero que ustedes puedan cumplir este sueño. Muchísimas gracias por su ayuda. Desde Barcelona y desde Cataluña han llegado más de 10 toneladas de medicina a Pakistán. Esta cifra no es menor, es una cifra muy mayor. Que una ciudad ha dado tantas medicinas a víctimas de inundaciones. Y espero que cuando la gente vuelva a su sitio, no voy a decir que se vuelven a su casa porque no tienen casa, que vuelven a su pueblo, pueden contar con las comunidades pakistaníes que viven fuera de Pakistán. Aprovecho esta ocasión para saludar a ustedes, que yo he pasado 3 años maravillosos de mi vida. Yo he pasado mucho tiempo fuera de Pakistán, pero mi estancia en Barcelona fue agradable y no puedo olvidar. Quiero saludar a ustedes y decir una cosa. En Pakistán no viven catalán, pero ahora allí vive un catalán que se llama Ayaz Hussein.